Hola, gracias por acompañarme. Mi nombre es Judy Mendoza. Soy una ministra ordenada, una maestra de lo que la Biblia enseña y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Gracias por acompañarme. Hoy voy a hablar acerca de Nicodemo, un hombre que se llamaba en la Biblia Nicodemo, y ese hombre va a ver a Jesús en la noche. Y esto pasa mientras Jesús está en Jerusalén para celebrar la Pascua del año 30. Ahí hace también milagros asombrosos. Muchas personas empiezan a creer, a poner fe en Jesucristo. Y Nicodemo es un fariseo y miembro del Tribunal Supremo judío, o Sanedrín, como se conocía, y está impresionado. Y entonces quiere saber más de Jesucristo, y entonces lo visita en la noche, probablemente por temor a que otros líderes judíos lo vean y se manche su reputación. Ahora, sabemos que si nos acordamos, sabemos que los fariseos y los saduceos eran personas, si nos acordamos, Juan los llamó víboras porque no estaban cumpliendo lo que Dios les había mandado y no estaban totalmente interesados en Jesucristo. Pero Nicodemo, vemos que demuestra interés en lo que Jesucristo enseña y también en los milagros que Jesucristo hace. Y el libro de Juan, si tiene su Biblia, eso se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 2. Y es bueno que si tiene su Biblia, que lea de su propia Biblia, porque el mensaje de la Biblia es para todos nosotros individualmente. En Juan 2:23 dice: ahora bien, cuando estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos pusieron fe en el nombre de él, o sea, en el nombre de Jesús, al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba por completo en ellos, porque los conocía a todos. Sabemos que Jesucristo había estado viviendo entre todas las personas por todo ese tiempo, antes de bautizarse y después de bautizarse también. Como cualquier otro ser humano, podemos observar las intenciones de otros seres humanos y saber cuáles son las intenciones. Nosotros podemos deducir, dependiendo de las acciones de las personas, cuáles son sus intenciones. Entonces vemos que aquí dice que Jesucristo los conocía a todos. Continuando en el 25 dice: y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre el hombre, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. Jesucristo podía discernir. Claro, él tenía el Espíritu Santo de Dios que le ayudaba a poder discernir acerca de las personas. Continuando en el 3 dice:
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos. El 2 dice, él, Nicodemo, fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque ningún hombre puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, de verdad te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y, aunque lo puedes oír, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? De verdad te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan el testimonio que damos. Si les he hablado de cosas de la tierra y aún así no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Además, ningún hombre ha subido al cielo excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. El que demuestra fe en Él no será juzgado. El que no demuestra fe ya ha sido juzgado, porque no ha demostrado fe en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo, y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, porque las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que sea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Después
de esto, Jesús entró con sus discípulos en la zona rural de Judea y ahí pasó algún tiempo con ellos y estuvo bautizando. Pero también Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí abundaba el agua y la gente venía y se bautizaba. Y es que Juan todavía no había sido encarcelado. Ok, era hasta el 21, leí hasta el 24. Pero bueno, ahí nos deja saber un poquito acerca más de Juan y de lo que estaba haciendo, de la predicación que estaba ocurriendo. Entonces este hombre, Nicodemo, vemos ahí que Jesucristo, en el 2, comenzando desde el 23, ahí vemos una porción en la cual Jesucristo le pregunta que si no sabe de las cosas que Jesucristo está haciendo. Obviamente, Él es un maestro, le enseña a otros, Nicodemo. Y te ves algo que Él dice que Él no entiende. Y claro, Jesucristo le pregunta que cómo él no entiende, si debería de entender. Pero vemos ahí la explicación que Jesucristo le da. Una de las cosas que él quiere saber, Nicodemo le dice, Rabí, y lo trata con respeto. Rabí quiere decir maestro. Trata a Jesucristo con el debido respeto, ¿no? Aunque él es uno del Senadrín, de los judíos, del Tribunal Supremo, él lo trata con respeto a Jesucristo. Y le dice, Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, si Dios no está con él. O sea, con Jesucristo. Entonces, Jesús le explica que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, de acuerdo a lo que dice ahí en el 3, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y el versículo 2 y 3. Él fue a ver a Jesús de noche y le dijo eso, la pregunta acerca de, o sea, que le está diciendo que él sabe que él viene de Dios, que Jesucristo viene de Dios por los milagros que está haciendo, que nadie los puede hacer si no tiene la aprobación de Dios. Ahí en el 3:4 Jesucristo le dice, en el 3:4 Jesucristo le dice, en el 3:4 Nicodemo le dijo a Jesucristo, ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Jesús le contestó, de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Claro que Jesucristo no está hablando de algo literal.
Jesucristo le está dando una explicación usando una ilustración. Porque no, nadie puede nacer de nuevo, literalmente como cuando uno era un bebé. Pero Jesucristo sabía en ese tiempo, y lo sabe, y lo había sabido desde antes también, porque Jesucristo, acordémonos que desciende, origina del cielo. O sea que también tuvo participación en lo que es la creación de los seres humanos. Entonces Jesucristo sí sabía lo que es el nacer, el que un ser humano nazca. Estaba usando esa ilustración. Jesús le explica lo que quiere decir y le dice: si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y bueno, ¿qué es lo que eso representa? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo hizo, y después se vio el Espíritu Santo descender a Jesucristo en forma de una paloma, o sea, visible, para que todas las personas pudieran ver que este era, Juan podía ver que el que se bautizaba, que fue por agua, el que se bautizó en el río Jordán, era Jesucristo, el Mesías. Esa era la señal. El Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, no se puede ver, es una fuerza. Y activa porque produce diferentes cosas. Por ejemplo, podemos pedirle a Dios de su Espíritu Santo para poder nosotros tener un mejor entendimiento de lo que dice la Biblia. Entonces, ahí Jesús estaba comparando el nacer de nuevo, que simboliza eso, porque cuando uno baja al agua, uno está dedicando su vida a Dios, pero a la misma vez es como un símbolo que la vieja personalidad que teníamos de ser pecadores, de no conocer a Dios, de estar en contra de Dios, de estar como enemigos de Dios. Todo eso queda enterrado, o es el símbolo. El bautismo, cuando uno se sumerge en el agua, es como que uno deja esa vieja personalidad y se levanta como una nueva persona. Que claro, Dios forma por medio de su palabra, la Biblia, porque cuando la palabra de Dios nos llega al corazón y meditamos con nuestra mente, pensamos detenidamente en cómo nos podemos beneficiar del sacrificio de Jesucristo, en cómo Dios nos quiere, nos ama, nos cuida, no quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos saber de Él por medio de estudiar la Biblia, de conocer a Jehová Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual Él envió, de acuerdo a lo que dice Juan 17:3. Vemos que Jesús nació del agua y del Espíritu cuando fue bautizado, y descendió Espíritu Santo sobre Él.
Entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo, y de acuerdo a Mateo 3, 16 y 17, que dijo: este es mi hijo. Y ese era Jehová Dios, hablando desde los cielos. Con esas palabras, Dios anunció que Jesús en ese momento se había convertido en un hijo espiritual con la perspectiva de entrar en el reino de los cielos. Y cuando vemos en Revelación, el capítulo de Revelación 7, vemos que Jesucristo mismo llama a un número concreto que es 144,000. Y como los judíos, los hebreos, hasta ese entonces, todavía eran el pueblo de Dios, todavía estaban en un pacto con Dios. O sea, que ellos iban a pertenecer, porque eran judíos, ya estaban en un pacto con Dios. O sea, que el nuevo pacto que se hiciera con la base de Jesucristo, su sacrificio, y es el único que pudo llenar la ley. Entonces los judíos eran primeros porque eran el pueblo dedicado a Dios. Ellos iban a tener la primera posibilidad de todo lo que se ofrecía por medio de Jesucristo, porque eran el pueblo escogido de Dios. Por eso se le manda a Jesucristo a ellos primero. Jehová Dios no quiere que nadie sea destruido. Entonces los judíos que estaban hasta ese entonces podían ser parte de la Jerusalén de arriba, del nuevo pacto. Y Nicodemo podía ser parte también, así como los apóstoles, los discípulos de Jesucristo. Más tarde, en el Pentecostés del año 33, Dios ungiría también a los discípulos después, para que también podrían ser o llegar a ser hijos espirituales de Dios. Entonces este nacer de nuevo, también que representaba eso, porque sabemos que cuando Jesucristo muere, Dios, Jehová, le da de nuevo su vida, pero le da una vida espiritual. Los 144,000 también iban a tener esa oportunidad. Ese grupo, que sabemos que, de acuerdo a lo que dice Lucas, capítulo 22, del 28 al 30, creo que es. Vamos a ver, asegurarme. Sí, es ese, dice: ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas, este es el día 14 de Nisan, está Jesucristo con sus discípulos, con los 11, porque ya Judas se había ido a empezar esa traición que quería tener
con Jesucristo y entregárselo a las autoridades para que lo arrestaran. Pero cuando se quedó con los 11, él hizo este pacto con ellos y dice: ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado, y yo hago un pacto con ustedes para un reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y vemos que ya después, en el libro de Revelación, se da más información. Ahí se revela el número, que son 144,000 que iban a participar con Jesucristo. Y son los que van a juzgar las naciones. Antes y durante, porque en este momento tenemos el tiempo, ¿no?, de nosotros, la oportunidad de nosotros arrepentirnos y obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Seguir los mandamientos de Jesucristo, porque hay mandamientos. Nos aplica a todos los seres humanos. Vemos que Jesucristo le explica acerca de la posibilidad, acerca de eso. A Nicodemo le cuesta entender lo que Jesucristo le está enseñando sobre el reino. Entonces le da más información, más detalles sobre la función especial que tiene en la tierra como hijo de Dios. Le dice, le habla acerca de Moisés. Y dice: así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, que está en Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15 dice: así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida. Siglos atrás, cuando unas serpientes venenosas mordieron a algunos israelitas, estos tuvieron que mirar a la serpiente de cobre que hizo Moisés a fin de seguir vivos. Y eso se encuentra en Números 21:9. De manera similar, sabemos que Moisés representaba también a Jesucristo, o lo que Jesucristo iba a hacer. De manera similar, todos los que deseen librarse del pecado y de la muerte y obtener vida eterna, deben demostrar fe en el Hijo de Dios. Entonces, claro, Jesucristo continúa explicándole a Nicodemo que la responsabilidad importante que tiene Jehová Dios en todo esto. Y ahí es donde nos dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que demuestren fe en Él no sean destruidos, sino que tengan vida eterna. Ahí se nos da a ver que es Jehová Dios el que quiere el bien para nosotros, pero también tenemos que ver que está esa cuestión, que está para resolverse. Satanás hizo una acusación bien seria acerca de Dios, acerca de su reputación. Había que dejar que el tiempo pasara para nosotros poder ver si ¿Quién tenía la razón? Sabemos que los ángeles en el cielo estaban observando.
todo lo que iba a pasar, no sabían lo que iba a pasar en el futuro también, no sabían, podría ser, sabemos que Satanás tenía convencidos a varios que se hicieron demonios después en el cielo, varios ángeles que se hicieron demonios después, desobedeciendo a Dios. O sea que Satanás no solo estaba poniéndole dudas a Adán y Eva para que hicieran lo malo, sino que también en el cielo, causando esas divisiones, esa rebeldía contra Dios. Ahí Jesús, al decir Dios amó tanto al mundo, fue Jesús el que dijo esto: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que demuestren fe en Él no sean destruidos, sino que tengan vida eterna. Jesús ahí le deja claro a Nicodemo, que tenía dificultad para entender que Jesucristo, que Jesucristo es el camino a la salvación. Y bueno, Nicodemo llega a entender un poco más acerca de lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo, las profecías, y cómo se estaban cumpliendo en Jesucristo. Porque Él es el que estaba haciendo los milagros que estaba haciendo. Porque Nicodemo estaba muy asombrado, pero como que no ponía las dos cosas. No ponía lo que él sabía que las profecías dicen acerca de Jesucristo y de lo que Él iba a cumplir en la tierra, o de que iba a nacer como un ser humano en la tierra, y con lo que Jesucristo estaba haciendo. No estaba poniendo las dos cosas, Nicodemo, para entender. En el 17 le continúa diciendo, en Juan 3:17, le continúa diciendo Jesucristo a Nicodemo, y le dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo. Esto significa que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad a la muerte, sino, como Él mismo declara, para que el mundo se salve por medio de Él. O sea, que Dios proveyó, Dios Jehová proveyó un rescate que tenía el mismo valor de lo que se había perdido, porque sabemos que Adán era un hombre perfecto. Nicodemo había ido a ver a Jesús en la oscuridad por temor a lo que se llama en la Biblia el temor al hombre. O sea, el temor a qué lo que van a decir otros seres humanos de Él. Y también en que podía perder sus amistades, su posición, su puesto, su dinero. Entonces Jesús concluye con las palabras y le dice a Nicodemo lo que encontramos en Juan 3:19 al 21, que dice: después tomó un pan. No, estoy en Lucas.
Es Juan 3:19 al 21. Dice, así concluye Jesucristo en la conversación que tiene con Nicodemo, que ha llegado de noche a verlo. Y claro, Jesucristo sabe, Jesucristo puede observar el comportamiento de este hombre, y nosotros también, porque son seres humanos de los que se están hablando, que por naturaleza nos comportamos de cierta forma en diferentes situaciones y circunstancias, y depende también de las personas con las cuales nos asociamos, y también de nuestro interés, lo que es más importante en nuestra vida. Jesucristo en el 19 dice, esta es la base del juicio, que la luz vino al mundo, y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea claramente que las cosas que hace están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no, es muy él podría haber entendido exactamente lo que Jesucristo le estaba diciendo acerca de la luz y la hablando. Estamos hablando acerca de que Nicodemo era un hombre, un fariseo, un maestro de Israel, y entonces, claro que él de seguro iba a reflexionar en lo que acababa de escuchar sobre Jesucristo, sobre la responsabilidad y sobre el propósito de Dios. Entonces, para terminar, ¿no? Para entender mejor lo que se refiere a nacer de nuevo, porque hay personas que tienen un entendimiento acerca de lo que es este proceso. Y gracias por acompañarme. Entonces, lo que podemos entender acerca del nacer de nuevo aplica en una manera que va a ser para algunos. Ahora sí ya sabemos ahora sí ya sabemos el número, la cantidad de personas que Jesucristo, de acuerdo a los que Jesucristo dice en Revelación 7, dice que hay 144,000, de los cuales iban a estar dentro de este pacto para ser reyes, para reinar con Jesucristo desde el cielo.
Entonces, el proceso es de dos partes. ¿Qué nos revelan esos bautismos sobre el nuevo nacimiento? Y estamos hablando que hay de dos. Es el bautismo que las personas que deseamos, nosotros que deseamos vivir aquí en la tierra, tenemos que someternos a un bautismo. Todos los seres humanos tienen que someterse a un bautismo. Todos. Y tiene que ser siguiendo la guía que da la Biblia. En la Biblia dice cómo se hace. Se le dio esta guía a Juan. Jesucristo siguió esa guía. Los judíos, los hebreos, eran una nación educada por Dios. Tenían reglas, estatutos, principios bíblicos. Tenían que leer en la ley. Tenían por costumbre ir a asambleas. Se reunían ciertos tiempos en el año y tenían que leer. Era un requerimiento el que leyeran de los escritos y que esos escritos se pasaran, hubieran copias para preservarlos, y es así como se ha preservado la palabra de Dios hasta ahora. Claro que también Dios ha puesto para que su palabra se conserve y nosotros podemos tener el alcance a ella. Pero acordémonos que los hebreos tenían ya ese conocimiento, tenían todo, ellos se conocían todo lo que eran los escritos, todo. Entonces, tenían que arrepentirse, les decía Juan, por los pecados que habían cometido contra la ley, porque nadie podía llenar, nadie puede llenar los requisitos que se requerían en la ley. Jesucristo sí podía llenar esos requisitos. Entonces hay dos clases de bautismo. Hay la clase de bautismo, la cual nosotros que somos pecadores, no solo arrepentirnos, porque por ejemplo yo no soy judía, yo no soy hebrea, o no era antes, porque Jesucristo era judío y hebreo y judío de religión, pero él instituyó después a lo que se conoció como cristianismo, porque vemos que los del primer siglo estaban predicando de la manera que Jesucristo predicaba, entonces los llamaban cristianos porque veían que predicaba como Jesucristo predicaba. O sea que ellos mismos no se llamaban cristianos, sino que los llamaban la gente cristianos. Y así se viene a conocer lo que es supuestamente el ser cristiano. Y vemos que hay esa clase, ¿no?, de bautismo que las personas estaban teniendo y hasta ahora todavía lo es. Jesucristo se bautizó, no era imperfecto, no se bautizó por pecado, sino que se bautizó para convertirse en el Cristo, o sea, ungido. La palabra Cristo quiere decir ungido. Pero aquellos que son parte de los 144,000 que van a gobernar junto con Jesucristo desde el cielo, entonces esas personas, como en el caso de Jesús, primero fue bautizado en agua y luego recibió el Espíritu Santo. Pasó así, se bautizó primero y después, cuando ascendió del agua,
recibió el Espíritu Santo. Lo mismo pasó con sus primeros discípulos. Fueron bautizados en agua, algunos por Juan el Bautista, y después recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 1, no primer libro, el libro de Juan, capítulo 1, del 26 al 36, dice: Juan les contestó: yo bautizo en agua. ¿Hay alguien entre ustedes al que no conocen? Es el que viene detrás de mí, y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Estas cosas pasaron en Betania, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, Juan vio a Jesús viniendo hacia él y le dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que dije: detrás de mí viene un hombre que se me ha adelantado porque existía antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía. Pero la razón por la que vine bautizando en agua es esta: para que él fuera puesto de manifiesto a Israel. Y Juan también dio este testimonio: vi el Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre él. Y yo eso lo vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí acompañado de 2 de sus discípulos. Y al ver a Jesús caminando, dijo: miren, el Cordero de Dios. Si nos damos cuenta, aquí se le dijo a Juan: sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Se fijó en eso? Ahí dice: sabrás. Y gracias por acompañarme. Ahí dice en el 33: sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo. Ahí Juan está diciendo que el que bautizó a Jesucristo con Espíritu Santo no fue Juan, fue Dios. Fue Dios el que bautiza en Espíritu Santo. El bautismo no viene de los seres humanos, viene de Dios como símbolo de nuestro arrepentimiento. Es requerido, pero también es requerido el que nosotros, si nos ponemos a pensar y vamos a comparar, los hebreos estaban siendo educados por Dios. Eran unas personas que tenían que saber cómo leer y escribir entre todas las naciones. Los israelitas, los hebreos, tenían una alta educación. Tenían que ser instruidos en las leyes de Dios. Tenían que ser el ejemplo para otras naciones. Entonces ahí se nos dice eso, que fue bautizado por el Espíritu Santo. De igual modo, los discípulos que se bautizaron y también los que se mencionan ya después en el libro de los Hechos, capítulo del 1, el 2 y el 3, cuando
fueron como 3,000 nuevos discípulos mencionados que se bautizaron en agua antes de recibir el Espíritu Santo. Es porque Jehová había dicho que se haga así. Basándonos en estos ejemplos del Pentecostés, que fue en el tiempo en que estos 3,000 se bautizaron, que se bautizaron en agua antes de recibir el Espíritu Santo, ¿cómo deberíamos esperar que fuera hoy día la experiencia de nacer de nuevo? Al igual que la de los apóstoles de Jesús y los demás discípulos. En primer lugar, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que Juan dice. Lo que Juan dice porque Jehová Dios se lo dijo. Acordémonos que nadie ha iniciado algo. Acordémonos que nadie ha iniciado lo que es la adoración de Dios, sino Dios mismo. Es Dios el que dice cómo debemos de adorarle. Es Dios el que le dijo a Juan qué es lo que tenía que suceder, cómo se tenía que hacer ahora la adoración, porque acordémonos, ya no iban a ser los animales los que iban a ser dados como sacrificio a Dios para expiación de pecados, sino que iba a ser el Cristo. Entonces, en primer lugar, la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. ¿Qué son los pecados? Lo que Dios dice que es malo. Si Dios dice que es malo, es malo. Y si lo estamos haciendo, ahí es donde tenemos que arrepentirnos porque estamos haciéndolo. Lo malo. Hay que abandonar la mala conducta. Dedicar nuestras vidas al servicio de Dios y hacerlo públicamente, hacerlo público y mediante el bautismo en agua. Tiene que ser público, porque estamos siguiendo un patrón. Se lo dijo cómo hacerlo a Juan, Jehová. Y Jesucristo siguió ese patrón. Solo después de hacer esto, y sabemos que los hebreos tenían conocimiento de las leyes de Dios. Entonces, si no tenemos el conocimiento de las leyes de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Y los testigos de Jehová se dedican a eso. A estudiar la Biblia, aprender el propósito de Dios, las leyes de Dios, lo que Dios requiere de nosotros. Entonces, después de eso, así como la Biblia explica acerca del hombre en el capítulo 8 de los Hechos, él no entendía lo que cierta escritura decía, entonces Felipe le ayudó a entender. Entonces, nosotros como testigos de Jehová hacemos eso también. El dedicarnos a dar estudios bíblicos basados en lo que la Biblia dice, no lo que nosotros decimos, sino que en lo que la Biblia dice. Y entonces así la persona llega a entender lo que Dios quiere de esa persona y requiere para ser aceptable. Ya después que esa persona empieza a tener ese conocimiento, se arrepiente de sus pecados. Los israelitas ya tenían el conocimiento, porque Dios los había instruido. Entonces, lo que tenían que hacer es arrepentirse. Pero nosotros tenemos que hacer un poco más, porque no somos, bueno, por lo menos yo no tenía conocimiento de la Biblia, ni lo que la Biblia decía, ni la leía tampoco. Hasta que vinieron los testigos de Jehová y entonces empecé a estudiar la Biblia y ya ahí uno se va dando cuenta de lo que Dios requiere de uno y entonces ya uno va ajustando su conciencia acerca de lo que
Biblia dice, o sea, la palabra de Dios. Y también entonces ahí uno se siente impulsado a explicarle a otros y hablar acerca de las buenas nuevas del reino. También ya después uno entiende lo que es el bautismo y que tenemos que bautizarnos, porque el bautismo no viene de seres humanos, viene de Dios, para ser aceptables a Dios. Y tiene que ser público, porque tienen que haber testigos de que uno está dedicado a Dios, de que públicamente uno está diciendo lo mismo que Jesucristo iba a hacer, de predicar y hacer la voluntad de Dios. Solo después de hacer esto, si Jehová selecciona a ese cristiano para gobernar en su reino en los cielos y ser parte de esos 144,000 que se mencionan en el libro de Revelación, entonces podrá ser ungido con el Espíritu Santo. A la primera parte del proceso, el bautismo con agua le da inicio a la persona, mientras que a la segunda parte, el bautismo con Espíritu, le da inicio Dios, porque vemos que es Dios el que dio el Espíritu Santo y bautizó a Jesucristo en Espíritu Santo también. O sea que no podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Podemos bautizarnos y decir, bueno, yo he hecho todos los cambios requeridos, y quizás no hacerlo y bautizarnos, pero Dios nos está bautizando con Espíritu, nomás nos sumergimos en el agua. Es así. Es Dios el que lleva la delantera en lo que tiene que ver las cosas espirituales. O sea que no estamos haciendo lo que hacemos solo por pasar el tiempo y hacer algo nuevo en nuestra vida. Entonces así, solo cuando la persona ha recibido ambos tipos de bautismo, puede decirse que ha experimentado ese nuevo nacimiento. Entonces, eso es lo que iba a explicar hoy acerca de Nicodemo, y sabemos que algunos de las personas van a calificar o son elegidas por Dios, y la persona sabe quién es esa persona que es elegida para gobernar con Jesucristo en el cielo. Y asimismo, como Jesucristo era ser humano, pero también sabía que Él venía del cielo, sabía que iba a morir, que su vida iba a terminar, pero que iba también a ser resucitado por Dios y que iba a ir al cielo. También así, aquellos que Dios elige, porque no es uno el que se elige, a ir al cielo tampoco. El que Dios elige, después de ser aprobado el bautismo, y a medida también, ¿no?, que uno se va poniendo esa nueva personalidad, porque el bautismo, igual como una persona que cuando cumple 18 años no se convierte automáticamente en un adulto sabiéndolo todo, sino que uno tiene que aprender. Lo mismo es con las personas que Dios bautiza con su Espíritu Santo. Y tenemos que demostrar que no solo estamos bautizados en agua, que hemos hecho un bautismo público, que sí, que todo el mundo vio que nos bautizamos, pero después nuestra vida ha demostrado
que en realidad, o está demostrando que en realidad solo estamos bautizados en agua y no en Espíritu Santo de Dios. Porque para eso tiene que ser que uno obedezca a Dios. Si estamos imaginándonos otra cosa, no es. Entonces, también, a medida que esa persona va creciendo en lo que es crecer o tener más en las cosas espirituales, dependiendo de cómo esa persona se va comportando, puede hacer que esa persona pueda ser una de las 144,000 que Dios escoja de entre todos aquellos que se bautizan. Y claro que ellos tienen, así como Jesucristo vivía en la tierra, pero sabía que al morir iba a ser resucitado y que iba a ser rey de ese reino. También los que son escogidos por Dios saben, tienen ese deseo de hacer eso, y saben también que son escogidos por Dios. Claro que hay algunas personas que quizás por algún motivo u otro se imaginen que van a ir al cielo y no sea así, porque quizás solo sea que uno se sienta como muy conmovido por las cosas de Dios, pero en realidad los hechos de la vida de uno no merita el que uno se sienta así. Y quizás es el uno sentirse así nada más, y no en realidad que Dios lo haya escogido, pero también poder tener la oportunidad a vivir aquí en la tierra puede hacer que sea esa la oportunidad que tenga la persona, y no ir al cielo en realidad, porque no ha sido escogida para eso, pero sí califique para no ser destruida en el día del juicio, o destruido, y califique esa persona para continuar en lo que habla Revelación, que es los 1000 años de juicio que van a haber, y quizás después también sobrevivir al final de esos 1000 años que habla el libro de Apocalipsis. Y mañana voy a continuar con el libro de Apocalipsis. Por hoy eso es lo que quería hablar. Lo siguiente que voy a hablar el miércoles acerca de Jesucristo, su vida, su ministerio, cómo podemos ser seguidores de Jesucristo. Vamos a ver cómo la obra de Jesús aumenta, pero la de Juan va disminuyendo. Sí, porque sabemos que no eran 2 grupos o 3 o 4 grupos que se iban a formar de todo esto, ¿no? Porque sabemos que Dios es el que lleva la delantera, es el que dice cómo se van a hacer las cosas y causa que se hagan como Él quiere que se hagan. Entonces eso vamos a ver cómo pasa el miércoles que viene. Pero mañana me pueden acompañar a las 8 de la noche para el libro de Apocalipsis, pero en inglés. En español será a las 9 de la noche del tiempo aquí de la Florida. Bueno, gracias por acompañarme y que continúe teniendo una bonita noche de miércoles. Adiós.